Buenas tardes. Os convoca hoy la tercera conferencia del ciclo de Inteligencia Artificial Quo Vadis, cuyo título es Charlatanería, Inteligencia Artificial y Academia. Está organizada por el Espacio Cultural Plaza de la Concha, de Córdoba, y el Centro Pasajes de Barcelona. El conferenciante es el doctor Javier Sánchez Monedero, que es profesor titular en el área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial y miembro del Grupo de Investigación AIRLA de la Universidad de Córdoba. Es investigador también asociado del Data Usage Lab de la Universidad de Cardiff. Su investigación actual se sitúa en el análisis y diseño de sistemas inteligentes con aproximaciones interdisciplinares y de justicia de datos. Ha publicado en revistas académicas y congresos de inteligencia artificial y sus implicaciones sociales como el ACM FAT, el Big Data Society, Internet Policy Review, Information, Communication and Society, Journal of Machine Learning Research, Applied of Computing, la IEQB TKDE, la IEQB TMI, entre otras, y ha asesorado a numerosas organizaciones sociales y organismos públicos sobre digitalización e inteligencia artificial. Como muestra de ello, ha pertenecido a los Grupo de Expertos de Asesoramiento para el Estudio de las Repercusiones Laborales del uso de los algoritmos de la Organización del Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Economía Social en el año 2022. Fruto de ello son 2 guías técnicas y legales sobre información de algoritmos e inteligencia artificial en el entorno laboral, con una publicación de Ginés y Fábregas y colaboradores del año 2022. La segunda pertenencia es al Radar Cabinet Pilot Group de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del año 2020. Primer estudio piloto mundial del entorno real de aplicación del rastreo de contactos es la publicación asociada a esta pertenencia al grupo. La publicación es de Rodríguez y colaboradores del año 2021. El profesor Javier Sánchez Monedero, además de ser un gran investigador, es una excelente persona, muy comprometido con temas sociales y que pertenece, como ya hemos dicho anteriormente, a nuestro grupo de investigación AIRLA. Muchas gracias por la asistencia de los que están en sala y por los que se han conectado a Internet. Hablando de cómo se están expresando descubrimientos de conocimiento en estos términos en lugar de científicos, y también, o sea, quien dice fe también dice pues la fe en el mercado y en el marketing, ¿no? Entonces, bueno, traía aquí una tira cómica de que todos los que hemos hecho la tesis nos hemos topado con ella. No sé si alguien la conoce, XKCD se llama. Y entonces, pues, hay 2 científicos, para quien no sepa inglés, ¿no? Dice, nuestro campo ha estado batallando o tratando de resolver este problema durante años, ¿no? Entonces aparece un informático con un ordenador y dice, no os preocupéis, lo voy a resolver con algoritmos. Y cuando pasan 6 meses, pues están en el mismo punto y dice, wow, este problema es realmente duro, ¿no? O complejo. Y esto un poco pasaría, esto es lo que quiero trasladar en esta charla. Las soluciones que se trabajan pueden ser una chapuza rápida que no funciona o pueden desarrollarse a lo largo de muchos años. Entonces, pondré como ejemplo varias veces y al final el trabajo de César en trasplante hepático que empezó en el año 2009. Se han probado muchas bases de datos, muchos algoritmos, muchas colaboraciones y ahora uno de los resultados se va a transferir a la sociedad, ¿no? Ahora. Se ha probado con distintos países. Entonces, quiero decir que cuando hace una investigación rigurosa y de calidad, lleva a mucho ensayo y error y a un tiempo, a estudios longitudinales, cosas que ahora veremos que no están sucediendo en la tendencia a la que se quiere promover. Entonces, por ejemplo, tengo esto aquí titulado Tragedia en 3 actos. En mayo, la Agencia Estatal de Medicamentos lanzó un asistente, un chatbot de inteligencia artificial para informar de los prospectos del medicamento de forma más amigable y entendible. Unos minutos después de lanzarlo, alguien le había preguntado, ¿se puede tomar paracetamol con agua de Valencia? Y la inteligencia artificial decía, sí. Si se menciona que el contenido del sobre, antidol, paracetamol, se puede tomar directamente o diluido en un líquido. Por tanto, es seguro tomarlo con agua de Valencia, que para el que no lo sepa, pues una bebida bastante alcohólica, ¿no? Yo, a través de contactos indirectos, escribí y dije, esto tenéis que retirarlo antes de que pase una desgracia. Yo lo probé a las 8:30 de la mañana
con el medicamento típico de mi hija, la Stilsona para la laringitis, ¿no? Digo, tengo un bebé de 13 meses, ¿cuántas Stilsona le tengo que dar? Ah, pues entonces me suelta aquí este rollo de la IA, ¿no? La dosis recomendada para niños entre 1 mes y 11 es 1 o 2 miligramos por kilo por día. Dado que su hijo tiene 13 meses, aproximadamente tendrá 13 kilos, bueno, porque sí, ¿no? En resumen, le tiene usted que dar 0,02 mililitros, ¿no? Yo pensando en la jeringuilla más chica que tengo, ¿no? Que es de 5, le tiene que dar esto al día, ¿no? O sea, una cantidad difícil de medir y no tiene sentido, ¿no? 3 veces al día dale 0,03. Cuando vas a la calculadora no hecha con inteligencia artificial, te dice que la dosis son 13,5 mililitros. En este caso, lo que habría pasado es nada, ¿no? Porque ha recomendado menos dosis de la que tocaba. Pero hay otro que le dice, bueno, tengo apiretal en tal dosis y la inteligencia artificial, y tengo una hija de 31 kilos, la inteligencia artificial acaba recomendando que se beba 2 botellas al día de apiretal, ¿no? O sea, te dura meses, ¿no? En una casa normalmente. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Mm? ¿Por qué pasa esto? Es lo que vamos a hablar en esta charla, ¿vale? Porque hay limitaciones fundamentales de la inteligencia artificial y de los procesos que no han querido conocer en los ministerios correspondientes. Por la tarde, después de comer, habían cerrado la web, después de varias de estas, agradecían al público su contribución detectando errores, ¿no? Y bueno, pues yo digo, podrían haber hablado con algún lingüista computacional, les habría dicho que ese tipo de programas no entienden los números ni las dosis, porque son sistemas de autocompleción de palabras, ¿no? Es decir, ahora veremos cómo funciona. Pero decidieron externalizar la evidencia científica a consultoras, en lugar de a investigadores y científicos. La estrategia de inteligencia artificial para el Sistema Nacional de Salud dice que los chatbots y asistentes virtuales son aplicaciones maduras listas para usarse. Aplicaciones como las que acabo de enseñar hace un momento, que dirían que hay que darle 2 botellas de paracetamol al día a una niña, ¿no? ¿Por qué dicen esto? Bueno, primero, ¿ha hecho esto algún científico? No lo firma, no lo sabemos. Pero si nos vamos a las fuentes, son todos informes de consultoras, informes de los propios fabricantes, y dicen, se puede detectar el cáncer de páncreas 3 años antes. Fuente, un estudio de la consultora GE, ¿vale? Otro de Nvidia, que es la empresa que fabrica el hardware donde se ejecutan los modelos de inteligencia artificial. Entonces, no es serio. O sea, yo voy a hablar aquí que no es serio presentar una estrategia nacional de salud citando informes de empresas. Y entonces pasan estas cosas. Pero esto también le pasa a la conferencia de rectores. Dice, toma, aquí tienes la evidencia científica para introducir la inteligencia artificial en la enseñanza. Y citan 4 referencias, y estas son las recomendaciones que nos hacen a todas las universidades para introducir esto, ¿vale? Entonces, hicimos un artículo de crítica a esta guía de directrices de la Conferencia de Rectores, que se llama Inteligencia Artificial Generativa en la Educación Universitaria, la urgencia de una perspectiva crítica, pero crítica de verdad. Entonces, ¿qué objetivos tenemos en la charla? Pues vamos a explicar cómo funciona la inteligencia artificial, cuáles son sus asunciones, las limitaciones y los tipos. Vamos a ver cómo se evalúa para que podamos fiarnos de ella y cómo no hay que evaluarla. Y entonces podemos debatir sobre nuestro modelo de conocimiento y lo que confiamos en él y a qué responde, ¿vale? Y también, en positivo, dónde hay que trabajar más, dónde hay que hacer más énfasis. Entonces voy a empezar con una frase que luego la hilaré al final. Se llama: la inteligencia artificial es azul como una naranja. Esto por lo visto es un guiño, bueno, por lo visto no, es un guiño a un poeta que ahora no recuerdo el nombre, del apellido, Paul. Bueno, si buscamos inteligencia artificial en un buscador nos salen imágenes azules, ¿vale? Por eso es esto, azul como una naranja. Robots, cerebros azules, por lo que sea se eligió el cerebro azul. Nada de esto representa la inteligencia artificial actual porque no se modela el cerebro, no se trata de replicar el cerebro, ¿vale? Más bien, aquí abajo pone una cosa chiquitita, pone Machine Learning, redes neuronales, procesamiento del lenguaje, es más bien eso que sale al final, ¿vale? Más que los robots. Entonces, un resumen sería desarrollo de métodos que permitan a las computadoras comportarse de forma inteligente. Ojo, hay un artículo de un científico, dice, automatizar tareas cognitivas no es lo mismo que automatizar la cognición. O sea, yo puedo automatizar detectar gatos, pero yo no estoy automatizando la cognición de detectar gatos.
distinguir gato de perro. Es interesante irse a la historia. El que acuñó el término de inteligencia artificial en una conferencia final de los 70 dice, interrumpe al ponente y dice, disculpe, yo inventé el término inteligencia artificial para conseguir dinero para un estudio. Sí. John McCarthy. El 56. Y así fue, ¿no? Vamos al anuncio de la primera red neuronal artificial. El New York Times, 1958, dice: al Departamento Naval acaba de presentar el embrión de un cerebro electrónico que se espera que sea capaz de andar, caminar, ver, escribir y reproducirse a sí mismo y ser consciente de su existencia. Y entonces dicen por aquí que todo esto estará listo dentro de un año. Al coste de $100.000. Entonces, esto de las sobreexpectaciones en la inteligencia artificial viene de lejos, ¿vale? Viene del blanco y negro. O sea, es que lo lees, yo ahora esto lo he incluido en la introducción a modelos computacionales y los alumnos alucinan, porque claro, si esto no lo pongo así, parecería una noticia de cualquier empresa que se anunciara en bolsa este año, ¿no? Que dice, vamos a hacer un robot capaz de caminar y tal, ¿no? Entonces, ¿qué habían inventado para dar esa noticia? Bueno, vamos a darle aquí al zoom. Pues habían inventado una cosa que le llaman perceptrón, pero que lo que hacía era, bueno, pues yo tengo variables como los metros cuadrados de un piso y voy a intentar predecir el precio, ¿vale? Pero bueno, esto era una imitación de algo que ya existía antes, que era la regresión logística. Vamos a pintar sobre la transparencia, ¿vale? Y así. Entonces, te digo, yo aquí meto los metros cuadrados, el código postal, ¿no? Y yo quiero calcular, pues, el precio en euros, ¿no? Esto, si juntamos muchas de estos, pues hacemos lo que llama una red neuronal. Entonces yo aquí también pues metería los metros cuadrados, el código postal. Lo que pasa es que la capacidad de aprendizaje que hay aquí pues va a ser mayor. Pero en otra frase que decían también, dicen, si a las redes neuronales le hubiéramos llamado pilas de regresiones, no nos habrían dado dinero para investigar. Eso también dice otro en su biografía. ¿Vale? Son trocitos de matemáticas que ya existían hace 100 años casi. Entonces, bien, quitamos esto. Tengo que mejorar este sistema. Vale. Entonces, ¿qué van a ser nuestros datos? Pues nuestros datos pueden ser una tabla donde ponga metros cuadrados, precio del piso, ¿vale? Metros cuadrados, precio del piso. Y, bueno, pues vamos a intentar predecir el precio con los metros cuadrados. Eso sería una simplificación. También puede ser una imagen. Esto es una imagen de un melanoma y queremos saber si es una lesión benigna o maligna. Este sería el resumen. A esta inteligencia artificial se llama conexionista porque tenemos unos datos en la entrada, que es esta imagen del melanoma o del lunar, y una etiqueta que es benigno o maligno, y vamos a dejar que el ordenador aprenda a relacionar unos con los otros enseñándole muchos ejemplos, miles de ejemplos. ¿Bien? Esta es la propuesta que se ha ido imponiendo a otro modelo que era la simbólica, que fue más popular en los años 70 quizás y 80, donde el conocimiento se expresaba expresamente. Entonces, por ejemplo, pues la manzana simbólica, pues uno pues, va a decir que viene de un árbol, que tiene un cuerpo, que tiene un cierto tamaño, etcétera, ¿no? Entonces, como que se le dan más pistas al ordenador sobre cómo se representa el conocimiento. Lo que pasa es que esto pues requería mucho trabajo manual, no lidiaba bien con la incertidumbre, entonces, bueno, pues con la potencia de cálculo se ha ido imponiendo la inteligencia artificial conexionista. Bien, ¿qué tenemos en la entrada? Pues una hoja de cálculo, como pues de histórico de pisos. Van a Idealista y dice, estos pisos se han anunciado en tal sitio, con tales calidades, con tales metros cuadrados y lo que cueste. O en contexto médico, la analítica de los pacientes y la que queramos predecir es el riesgo de fallo hepático. Este sería una de las líneas de trabajo del grupo AIRNE. Tenemos índices de filtración varios, bilirrubina, creatinina, etcétera, y queremos que se predizca el riesgo de fallo hepático. O podemos darle una imagen y nos diga
si es una lesión benigna o maligna, o se le puede dar un artículo científico y se le puede pedir que lo resuma, ¿vale? Esto es ahora lo que está de moda. La inteligencia artificial generativa, en la cual nosotros le damos un texto y nos hace un resumen. Ahora veremos cómo funciona eso. ¿Por qué funciona? ¿Por qué todos estos problemas tan diferentes son capaces de aprenderlos el ordenador? Porque las redes neuronales son aproximadores universales, es decir, pueden aprender a relacionar cualquier tipo de entrada con cualquier tipo de salida según se haga el diseño oportuno. Y esto es bueno y es malo. Es bueno porque pueden aprender lo que sea y es malo porque pueden aprender lo que sea. Entonces tenemos que hacer experimentos muy rigurosos para asegurarnos de que el sistema no está haciendo trampas, por ejemplo, o no se le está filtrando pistas sobre la solución y pensamos que nuestro sistema funciona y luego no funciona. ¿Vale? ¿Por qué hace falta definir correctamente la inteligencia artificial? Bueno, para empezar, porque a nivel legal, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial ha hecho una definición que ocupa 14 páginas de aclaraciones. Lo que sea inteligencia artificial está protegido por la ley y lo que no, no está protegido por la ley. Es decir, ellos han hecho una definición donde hablan de que el sistema tiene que tener cierta autonomía, cierto grado de adaptación, tiene que inferir información automáticamente sin que se le den pistas. Y tiene que poder influir en entornos físicos o virtuales, es decir, tomar una decisión que impacte en el mundo real, una decisión clínica, de contratación o lo que sea. Y en base a eso, pues hay una pirámide de riesgo que han hecho y dicen, bueno, pues tenemos riesgo mínimo, limitado, alto y inaceptable. Un ejemplo de riesgo alto son las aplicaciones médicas, porque hay riesgo alto para la vida de alguien. Pero, ojo, las aplicaciones médicas que sean inteligencia artificial de verdad. No sirve un modelo estadístico clásico. Lo dicen así explícitamente en la guía. ¿Vale? Cuestiones inaceptables. Bueno, esto depende de quién eres. Si eres un ciudadano europeo, es inaceptable que infieran tus emociones. Si estás contento, nervioso, etc. Si eres un migrante en una frontera, sí está permitido que infieran tus emociones. Entonces, es inaceptable para unas personas porque lo dice el reglamento, es pseudocientífico, no es fiable, es discriminatorio, etcétera, pero depende de tu pasaporte, es pseudociencia o no. Entonces, por eso ocupa tanto la legislación europea. Bueno, pues a esto me he dedicado con el grupo de trabajo de derecho, a hacer una guía de interpretación legal para que los trabajadores y trabajadoras puedan saber cómo protegerse a nivel legal. Bueno, esto que estaba hablando de las sobreexpectaciones o el hype, esto no ocurre por accidente. Hay un libro que empieza así, dice, el hype no ocurre por accidente, tiene una función. Una puede ser asustar a los trabajadores con que los van a reemplazar, otra puede ser conseguir más dinero prometiendo que van a automatizar cosas que antes no se podían automatizar. En este momento actual, donde las empresas de inteligencia artificial están todas perdiendo cada hora millones de dólares y como una se hunde, otra invierte en ella para que le pueda seguir comprando productos, por ejemplo, Nvidia, que es la fabricante del hardware, le da dinero a OpenAI para que le pueda comprar sus propias tarjetas gráficas, porque ya se le acaba el dinero. Eso, dice la gente de finanzas, que no es bueno en el mercado, porque son inversiones cíclicas que no están produciendo ningún valor. ¿Vale? Entonces, la forma de mantener la rueda girando es seguir creando sobreexpectaciones. En España también tenemos las misiones de la IA, 50 millones, el Programa Nacional de Algoritmos Verdes, 250 millones, los proyectos del ámbito de la IA, 31 millones. Y hemos adoptado totalmente el lenguaje del marketing. Os voy a poner un ejemplo del programa de inteligencia artificial, de las misiones de inteligencia artificial en salud, ¿vale? Estos son proyectos que se sacaron en 2021. Se saca a proyecto un sistema inteligente de análisis de datos que anticipe las principales enfermedades en el año 2050, en el contexto de descentralización del sistema de salud y envejecimiento. ¿Tú crees que es posible predecir en el año 2050, César, qué enfermedades serán las más prevalentes, por llamarlo así? Mira, lo es posible predecir, ni siquiera lo que dentro de una hora va a decidir Donald Trump
con lo cual es imposible predecir en el año 2050 qué va a ocurrir. Mm, Tenemos tal incertidumbre que lo más importante ahora mismo para las personas es vivir el segundo al segundo, porque el siguiente mm, segundo puede haber un accidente de tren o cualquier otra cosa. mm. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estos son sobreexpectaciones, porque estás prometiendo lo imposible, que es predecir el futuro, en un ámbito totalmente abierto y difícil de comprobar. Un informático que ha preferido permanecer en el anonimato, contratado en uno de estos proyectos de 2 millones de euros, me dice, la verdad es que llevo 8 meses trabajando con ellos y me da la sensación de que no saben lo que quieren hacer. Lo cual no impide que haya conseguido 2 millones y medio, 2 millones de subvención. Bien, dicha esta introducción, tenía que haber esperado a que firmaran el BOE, ¿no? Tipo de inteligencia artificial basada en aprendizaje máquina. Esto nos va a servir para entender un poco más de lo que estamos hablando. Lo primero es que hay varias formas de automatizar. Una sería sin inteligencia artificial, que parece que se nos olvida. A menudo es fiable, más fácil de hacer y consume menos recursos. Lo que pasa es que se nos olvida que la usamos en el día a día para pagar y para muchas cosas. Luego estaría la que sería computación blanda, en la cual, bueno, pues se da una respuesta, pero no se garantiza tanto la respuesta ante una entrada. Según el tipo de modelo, más o menos se puede garantizar. Aquí tendríamos la inteligencia artificial discriminativa, que es en la que está trabajando el grupo AIRNA y muchos grupos tradicionalmente, que es, pues, distinguir entre sano y enfermo, estimar el riesgo de hepático a 90 días en escala temporal. Son problemas acotados, bien definidos dentro de lo que cabe y por tanto fáciles de, entre comillas, más fáciles de comprobar que funciona o no. Y luego sería la generativa, donde podemos generar un texto código a petición del usuario. También he puesto aquí la simbólica, que la maneja la Unión Europea, pero no porque esté en uso, sino porque piensa que en algún momento volverá a ser emergente y funcionar. Os traigo aquí unas imágenes de una investigadora con la que trabajo, que visitó el Centro de Supercomputación de Barcelona, y una de las cosas que se encontró fue esto. ¿Alguien se imagina qué hace esto en una sala de ordenadores? Estas tuberías. Porque si no os digo nada, pensaríais que es un parque acuático, una depuradora, etcétera, ¿no? Este es el sistema de refrigeración de los ordenadores del centro de supercomputación. Para usar este tipo de aplicaciones hace falta muchas máquinas, tantas como varias salas como esta, y muchísima agua. Tanta como que, según estimaciones distintas, la generación de una imagen puede gastar entre medio litro y 2 litros de agua potable. Esto que pone la gente, hazme una ardilla con un gorro de Navidad, ¿no? 1 litro de agua. Bien. Para que tomamos conciencia del problema. Amazon va a ubicar un nuevo centro de datos, varios centros de datos en Aragón, y dicen que van a generar más agua de la que consumen. Entonces, bueno, vale, ¿cómo aprende la inteligencia artificial? Hay un mecanismo común que es, da igual lo que hagamos, tenemos los datos y se van a transformar muchas veces, multiplicaciones, operaciones distintas matemáticas. Vale. Tenemos la foto de un gato y se van haciendo muchas transformaciones de la imagen hasta que los gatos y los perros queden separados después de muchas transformaciones. Un ejemplo sería con los dígitos. Podemos escribir los números de muchas formas, pero más o menos todos los 6 tienen una geometría subyacente parecida, todos los 5, ¿no? Los ceros. Y bueno, ¿no? Y depende de cómo escriba la gente los 7, ¿no? Pero bueno, pensemos que cada número, pues si lo ponemos en una imagen, a veces pueden ser 200 píxeles, 200 sitios que hay blanco o negro en el ordenador. Eso es lo que aprende, ¿vale? Eso sería. Bueno, pues este es el mecanismo de conocimiento. El mecanismo es, transformo los datos basándonos en correlaciones. Yo tengo aquí mi imagen del gato y aquí una etiqueta que pone gato y habrá otras que ponga que sea un perro y aquí pondrá perro. Entonces, basando en cómo se relaciona esto de aquí con esto de aquí, se aprende a predecir si es un gato o un perro. Es el modelo de conocimiento. ¿Por qué hay que explicar esto?
porque es un modelo basado en correlaciones y no en causalidades. Entonces, esto no nos va a servir para identificar mecanismos causales, ni para hacer razonamiento, ni nada de eso. Bien, no voy a dar más detalles de aquí, ahora vamos a ver varios ejemplos. Un ejemplo de física. Hay una ley física eh, de la fuerza gravitatoria alrededor del Sol, que sería, ¿ven? Esto sí, hay una ley de Newton que describe la fuerza gravitatoria. Y tú le puedes dar miles de observaciones de la Tierra respecto al Sol a una inteligencia artificial para que intente aprender esa función. Y la inteligencia artificial, pues, intenta aprenderla. ¿Significa que eso sirva para algo? Si miramos a la precisión con la que predice, pues, bueno, dirá, bueno, es un poquito peor que la otra, pero ¿sirve para algo? Pues quizá no está sirviendo para nada, porque primero ya teníamos una ecuación que nos explica la mecánica de los cuerpos celestes. Y en este otro caso, pues lo que tenemos es, como cuando uno va de chico, tenía estos dibujitos, iba uniendo los puntos y salía un dinosaurio, ¿no? Pues así un poco como funciona, va uniendo puntitos, y pero no tiene la estructura del dinosaurio. Lo que pasa es que uniendo puntos puede acabar haciendo una forma, ¿no? Pero no significa que entienda la lógica subyacente. Entonces esto es importante entenderlo, porque se le atribuyen potencialidad a la inteligencia artificial que no puede tener. Quizá casi todo o todas os ha llegado o habéis probado la inteligencia artificial generativa para traducir un texto, para pedir la opinión de algo, para pedir información médica. En este caso, no es que se haya creado un ente que razona de alguna manera. Son unos sistemas que lo que hacen es generar una secuencia de palabras que sea probabilísticamente la que tenga más sentido con las palabras que uno le ha puesto. Entonces uno dice, el Financial Times es, bueno, pues, dice, pues, lo más probable es que sea un periódico fundado en 1888. Lo segundo más probable es que sea más que un producto impreso. La tercera más probable es que va sobre economía y podcast, ¿no? Y eso es lo que maneja el modelo. ¿Cómo ha hecho para aprender eso? Pues ha cogido casi todo Internet, básicamente, y ha cogido todas las frases. Donde aparezca, por ejemplo, la palabra trabajo. Dice, en la cocina, ¿no? No puedo creer todo lo que he trabajado en este proyecto, ¿no? Sería una frase. Otra frase, ayer fui a trabajar por la mañana. Pues frases que encuentre de texto y con eso va a decir, bueno, pues la palabra trabajo está cerca de cocina, está cerca de proyecto en los textos, ¿vale? Entonces, en base a eso, te va a generar las palabras. Entonces, este es mi modelo de conocimiento. Un sistema de autocompleción de palabras muy potente, pero es un sistema de autocompleción de palabras. No es un médico, no razona y no identifica nada, no planifica. Entonces, esa es una fase. La segunda es el aprendizaje por refuerzo. ¿En qué consiste esto? Pues mira, han cogido a miles de trabajadores africanos, le han puesto a usar estas herramientas y ellos tenían que poner si les gustaba o no les gustaba la respuesta. Y les pagaban $1,50 la hora. Entonces, ¿cómo hemos descubierto esto? Porque Regolte, en las revistas médicas, empieza a aparecer mucho una expresión nigeriana que se llama DELF, que es como, por lo tanto, pero es típica en el inglés nigeriano. Entonces resulta que a un montón de nigerianos que están trabajando en una nave industrial le ponen a usar la inteligencia artificial y les dice, aquí tienes el resumen de una conversación de un foro. ¿Te ha gustado más este o este? Dice, me ha gustado más este. Y eso lo hacen miles de veces, todos los días. Miles de personas. Y por eso se han ido al sitio donde sea más barato, porque eso es muy caro. Tienes que pagar miles de personas para que estén todos los días diciendo si le gusta o no le gusta. ¿Y qué pasa? Que esta palabra del inglés nigeriano, esto me suena familiar, me gusta. Con lo cual la inteligencia artificial ha aprendido que si usa la palabra del, le gusta más. ¿Vale? ¿Tiene esto algún sentido para la humanidad como aportar conocimiento a algo? No, esto es una locura, ¿no? Y como esto, miles de detalles, ¿vale? Más cosas. Encuentran a empezar en encontrar las publicaciones científicas
electrón vegetativo, no, microscopio electrónico vegetativo. Y entonces dicen, ¿esto qué es? Electrónico vegetativo. Entonces se ponen a mirar y dicen, es que hay textos a 2 columnas donde pone vegetative electron microscopy y la inteligencia artificial ha dicho, al lado del electrón va vegetativo, porque está cerca. Con lo cual, cuando alguien pone vegetativo, le autocompleta con microscopio electrónico, o al revés. ¿Bien? ¿Es esto un modelo de conocimiento sólido? No. Y por supuesto no manejan bien los números, porque los codifican como palabras y entonces el 2 está a la misma distancia que el 3 o que el 7 según haya aparecido en los textos que han dado. ¿Vale? Entonces, no es que el 3 sea mayor que el 7, ni que sepa sumar o restar, y por eso recomienda 2 botellas de paracetamol diarias. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos? Uy, ya llevamos mucho rato, ¿verdad? Sí, no pare. Sí, no pare. Bueno, os dejo aquí una parte de una novela de Belén Gopegui que se llama El conocimiento es azul como una naranja, que viene a dar título a la sección que estaba dando. Entonces, bueno, hablan de una serie de acontecimientos sociales y entonces hay un catedrático de ciencia de la computación que le empiezan a llamar los periodistas y ya apaga el móvil y dice, voy a escribir un texto que explique cómo funciona la inteligencia artificial. Y dice, como las llamadas continuaron, se encerró en su despacho, desconectó el móvil y escribió un breve artículo que colgó en su página. Decía así: un modelo es la representación de un sistema con reglas y conceptos. Representarlo es lo mismo que copiar, representar, exige comprender de algún modo. Un modelo es entonces un intento de comprensión de un trozo del mundo en un espacio de tiempo. En el ámbito de la inteligencia artificial, un modelo es muy semejante a una narración formalizada. Cuando haces esto, pasa o es probable que pase quizás a veces, o a veces pasará esto otro. Lo más complicado no siempre es decir qué pasará, sino qué es esto y qué es hacer y quién eres tú. Una persona que narra una historia podría sugerir con ella, por ejemplo, si anuncias que viene el lobo y es mentira e insistes en anunciarlo y sigue siendo mentira, el día que lo anuncies y sea verdad nadie te creerá, ¿no? Esto sería una historia. Pero esto no formaliza por completo ese razonamiento, no creará una regla que explique cuántas veces es necesario engañar para que te dejen de creerte y de qué manera, pues asume que se está hablando de un modelo abierto. Y que si el personaje de la historia, en lugar de un muchacho, fuera una niña o un muchacho diferente, la historia podría haber sido distinta, o si el viento hubiera movido las hojas de los árboles con más o menos ímpetu, o si el muchacho hubiera reparado en el pequeño resplandor de un resto de hierba entre las piedras, etcétera, ¿no? Entonces, a veces pues se intenta modelar como si fuera determinista y como si fuera un problema cerrado el conocimiento, ¿no? Es lo que yo saco de aquí. Claro, la estadística surge para esto. La estadística te puede dar garantías poblacionales y decirte, bueno, mi modelo en general te va a aplicar esta regla que no significa que funcione siempre, ¿no? Pero bueno, parece como una forma así literaria de hablar de los límites también del lenguaje para describir algo. 10 minutos. 10 minutos. Bien. ¿Cómo podemos evaluar el rendimiento de la inteligencia artificial para fiarnos? ¿Vale? Y para que cuando alguien haga un proyecto de esto o cuando lo escriba, lo pueda probar. Bueno, yo aquí quería traer dos extremos, ¿no? Detectar una enfermedad positiva o negativa, eso consiste en, bueno, la enfermedad hay un 1, un 1, un 1, un 1, y si no está hay un 0, un 0, un 0, un 0, ¿no? Y nosotros tenemos una inteligencia artificial que va a decir, no hay enfermedad y aquí se ha equivocado, y aquí hay enfermedad y acertado, y entonces, ¿cómo se evalúa esto? Pues se cuenta las veces que acierta y las veces que falla, ¿vale? Y para esto hay miles de métricas. Os traigo esto así tan apabullante para decir, solo hay dos situaciones, que esté la enfermedad y que no esté, y que se prediga que está y no está, y viceversa. Y esto, solo estas dos situaciones nos da decenas de formas de evaluar el clasificador a nivel estadístico. Entonces, aún y todo, esto sigue siendo un desafío, ¿no? Evaluar un problema tan sencillo como este. Y está dando lugar a constantes crisis de reproducibilidad científica. Voy a intentar
acelerar un poco más, ¿vale? Un ejemplo que os traigo aquí sistemático. Han hecho una revisión de 28.000 artículos de inteligencia artificial en medicina y solo han encontrado que 41 de ellos incluyen un grupo de control aleatorio en los experimentos. Entonces, aquí volvemos a, si usas un modelo, un método que puede aprender a relacionar cualquier cosa con cualquier cosa y no usa una validación externa, te estás metiendo en un problema. No puedes decir que funciona. Entonces, claro, tú puedes sacar una estrategia nacional de salud y decir, hay 28.000 artículos de inteligencia artificial en medicina, con lo cual podemos resolver prácticamente cualquier enfermedad. Eso es lo que dicen. Cáncer de páncreas, Alzheimer, lo que sea. Pero claro, si ahora te va a decir, vale, pero solo hay 41 estudios que hayan hecho un control aleatorio, pues ya no hay tantos artículos, ¿verdad? Listos para usarse. Además dicen, la FDA, que es el organismo estadounidense que autoriza los nuevos fármacos y dispositivos médicos, ha autorizado 343 dispositivos médicos. La mayoría no tienen un estudio de validación externa, basado en inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues esto es un problema. Todos estos son artículos, este de 2022, este de 2024. Incluso hay uno que me ha llamado la atención que era, hay que empezar a informar bien lo que nosotros comunicamos sobre los descubrimientos que hacemos, ¿no? Bien, y todo estamos hablando para este caso que es detectar presencia o ausencia de una enfermedad. ¿Os imagináis lo complejo que es evaluar el lenguaje natural? Que es un problema abierto, que se puede expresar una misma cosa de muchas formas diferentes. Es un problema mucho más diferente, mucho más difícil. Entonces, por ejemplo, en redacción médica desde hace 3 años siempre le ponen a ChatGPT a hacer el examen del MIR. Hay alguien que se dedica a eso. ¿Sirve esto para algo? No, no sirve para nada. No sirve para nada. Hay un artículo que se llama, bueno, pues ChatGPT y las pruebas profesionales. La respuesta errónea para la pregunta errónea, ¿vale? El título lo dice todo. Una prueba pensada para evaluar personas no sirve para evaluar máquinas, ¿vale? Como si dijera, qué bien hace cálculo en mi calculadora, lo hace mucho mejor que todos nosotros si nos ponemos aquí a hacer raíces cuadradas. Eso no tiene sentido, eso no está evaluando nada. La calculadora hay que evaluarla de otra manera, su precisión, ¿bien? Entonces, acelerando un poco, bueno, hay una conferencia plenaria en el Congreso número 1 de Inteligencia Artificial, que es el NEURIPS, donde han hecho, vamos, una conferencia realmente interesante. ¿Cómo evaluamos estas proclamas de inteligencia y razonamiento en los ordenadores? Entonces, las recomiendo totalmente, de Melanie Mitchell. Y también os recomiendo un artículo de Dijkstra, que es un matemático que fue muy popular en los años 70 y 80, que hablaba también en la surdez de programar los ordenadores con lenguaje natural. También es muy interesante leerlo. Entonces, bueno, hay muchas razones por las cuales el rendimiento de estas pruebas no sobreestiman las capacidades de la inteligencia artificial. Veamos este ejemplo reciente. ChatGPT, dame un elefante de una habitación vacía. Genérame un dibujo de una habitación vacía donde no haya absolutamente ningún elefante en la habitación. Entonces, así sale un elefante. Bien, porque no entiende el lenguaje, solo genera secuencias probables. Entonces, no se lleva bien con las dobles negaciones, ¿vale? Bueno, como muchas personas también por otro lado, ¿no? Pero entonces dice, aquí tienes tu imagen de una habitación vacía con absolutamente ningún elefante dentro. Dime si necesitas algo más. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Bien, si tú estás haciendo un modelo que ha cogido todos los textos de Internet, primero, ¿cómo sabes que la respuesta a la pregunta no estaba ya en esos textos? ¿Cómo sabes que alguien no ha preguntado a alguien si ha cogido todos los tipos de medicina del mundo de todos los países? ¿Cómo sabes que lo que le estás preguntando era el primero que se lo pregunta así, ¿no? O cómo sabes que no ha remezclado respuestas sin entenderla y ha llegado de suerte a la solución, ¿no? ¿Cómo sabes que no ha explotado correlaciones espurias o atajos? ¿Vale? ¿Cómo pruebas distintas formas de preguntar lo mismo que una persona sí las procesa bien, pero el ordenador no las procesa bien? Porque cambiando el orden te da respuestas totalmente diferentes, ¿no? Bien. ¿Y cómo evitas asunciones antropomórficas? Por ejemplo,
tú le haces un tipo test, pero olvidas que aquí han memorizado bases de datos enormes de medicina. Entonces, no puedes probar la memoria de una persona igual que la memoria de un ordenador, ¿no? Bueno, se están proponiendo pruebas más robustas como este premio de una competición internacional para realmente poner en aprieto a la inteligencia artificial en esto, ¿eh? Entonces, bueno, propuestas para la academia. Me dijo César, tienes que acabar con algo positivo. Bueno, pues positivo. Han estado un grupo de casi 50 autores desarrollando cómo deberían hacerse la aplicación de inteligencia artificial en salud, ¿vale? Está publicada en la revista JAMA. Eh, Se llama Future AI. Y entonces hablan de cómo diseñar interdisciplinarmente, cómo anticiparse a sesgos, anticiparse a correlaciones, hacer diseños experimentales muy robustos, cómo desarrollar y luego además cómo estar vigilando todo el rato que cuando lleva esa aplicación al mundo real no se está desviando de lo que tú pensabas que iba a funcionar, ¿vale? Eso sería como en resumen. ¿Sí? Entonces, yo aquí distingo dos cosas. Por un lado tenemos la estadística y la inteligencia artificial discriminativa, donde tenemos sistemas ya bastante consolidados. A ver. Sí que tenemos un problema, que hay muchos estudios de prototipos, pero como decía, pocos estudios integrales de científicos. Vale. Tenemos dificultad para tener datos de calidad o longitudinales, hacer evaluaciones interdisciplinares, etcétera. Bueno, aquí os dejo una guía de estas. ¿Problema de la IA generativa en la investigación y la docencia? Esto es de hoy mismo. Han hecho una inteligencia artificial para ayudarte a escribir, para que le suba una idea y te genere automáticamente un proyecto científico de varias páginas, ¿vale? Con este sistema que estaba explicando anteriormente. Bueno, pues esto está demoliendo totalmente nuestro sistema de conocimiento. Yo no sé si el ideal que tienen algunos políticos cuando dicen que tenemos que usar la inteligencia artificial para que lea los artículos y los escriba por nosotros es este, ¿no? Ahora que la inteligencia artificial lee y escribe por mí, por fin puedo dedicarme a hacer trámites y papeleo. Precisamente yo lo que quería de la automatización es no tener que estar todo el día rellenando mi currículum en varios formatos, ¿vale? O tramitando facturas a mano, ¿no? Y lo que a mí me gusta de investigar, a mí me encanta leer y me encanta escribir artículos. Entiendo que a César también, porque si no, no seguiría leyendo y leyendo. No quiero que una inteligencia artificial lo lea para mí, yo quiero que me ponga la lavadora, ¿eh? Es verdad que hace relevantes problemas sistémicos. Se publica mucho, se lee poco y se revisa cada vez peor los artículos. La solución no es que lo haga todo la inteligencia artificial. La solución quizás es publicar menos, leer más y revisar mejor lo que se publica. Igual con los alumnos. Si le mandamos más tareas de las que podemos revisar, a lo mejor le estamos mandando demasiadas tareas, ¿no? La solución no es poner a la inteligencia artificial a evaluar a los alumnos. Que no se nos olvide que escribir es pensar. Esto no es como concentrar el conocimiento. Ahora, le doy y que me haga un resumen del libro y eso es como si me hubiera leído el libro, ¿no? Mientras uno lee un libro, establece un diálogo consigo mismo, con las páginas, confronta ideas, relee pasajes y todo eso te amuebla la cabeza, digamos, ¿no? Tenemos un artículo sobre esto, por si os interesa, que se llama Nadie leyendo, nadie escribiendo, sobre los asistentes de investigación de inteligencia artificial. Están habiendo nuevos problemas emergentes que son absurdos. Hay gente, hay sociólogos que en lugar de estar pisando la calle, están preguntando, diciendo a la inteligencia artificial, compórtate como una mujer gitana del sector sur de Córdoba. Y ahora me va a responder a una serie de preguntas. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero ni tenía ni pie ni cabeza lo que se estaba haciendo antes, que se le estaba encargando a gente por internet rellenar las encuestas con un sistema que se llama de Amazon, en el que tú le pides tareas y te conecta con trabajadores por todo el mundo para que resuelvan esas tareas. Entonces, esto lo han llamado subrogados de personas, como término científico. Y ahora mismo hay decenas de artículos de esto. Entonces, todo esto son basura, pseudociencia, charlatanería o la palabra que queramos usar, ¿no? Incluso del título original de la charla que era, llamémosle M. Entonces, hay gente haciendo trabajos muy serios, muy rigurosos, prestemos la atención a la gente que está haciendo eso, ¿eh? E intentemos no financiar tonterías. El proyecto de el índice de fallo hepático en el que ha estado trabajando el grupo de investigación AIRNA ha sido financiado con 35.000 euros, ¿vale? Para predecir el fallo hepático en personas frente a millones que se le están dando a cosas que no tienen ni pies ni cabeza.
¿vale? Entonces, bueno, os dejo también un artículo del ponente anterior de Ariel, que han hecho una revisión de patrones recurrentes en las narrativas de las guías que han hecho universidades y ministerios sobre cómo deberíamos usar esta tecnología en la investigación. Paso por encima porque se nos acaba el tiempo, ¿vale? Pero os dejo ahí el enlace. Y como último final, aquí una figura que encontré en la que decían que automatizar el arte, automatizar la escritura, es como automatizar la vida. ¿Y para qué quiero yo que la inteligencia artificial le cuente un cuento a mi hija, como está haciendo la gente? Si para mí es uno de los mejores momentos del día, ¿para qué quiero que la inteligencia artificial pinte cuando a mí me gusta disfrutar de lo que pinta alguien que conozco y que me explique por qué lo ha hecho y el por qué? Y pues que ya puesto así, pues ya nacemos y nos vamos a la tumba directamente, ¿no? Porque ya externalizamos nuestra vida, que sería lo más eficiente según algunos. Yo estoy radicalmente en contra de esto. Estoy radicalmente a favor de usar la inteligencia artificial con sentido y y en beneficio de la humanidad y llamarle a los charlatanes por su nombre, muchos de los cuales, como he demostrado, ocupan puestos de responsabilidad en distintos ministerios y organizaciones. Aquí tenía alguna de las citas y paso a la ronda de preguntas y debate. ¿Vale? Perfecto. Bien, bueno, pues a mí me ha parecido que aunque hemos estado casi una hora, pues como si hubiéramos estado un cuarto de hora, porque podríamos seguir hablando de esto porque es muy interesante. Has tocado muchos temas, no solamente de inteligencia artificial, sino también de temas de sociología, incluso de estructuras políticas, de hacia dónde vamos. Yo creo que es el momento de abrir un turno de preguntas y lo que podemos hacer es, los que están conectados, pues si levantan, nos ponen una mano, pues podemos atenderles. Y los que están en sala, pues nada, es simplemente levantar la mano y le vamos dando la palabra. Sí, cuando quieran. Perdón, un momentito. A veces tenemos problemas de que los que están fuera, entonces no sé si convendría o acercarse al ordenador Sí. o... Ah, sí, 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 sí. Sí, sí. La La prensa ya se la también preguntar. fuera. Donde yo Ujú. en mi lugar. Sí, está Es que hay, no, y lo comenta. Sí. Si no, los demás sí. no lo oyen. Es una pregunta un poquito fuera de lo que, del temario que tú has presentado hoy, pero es en base a un artículo que leí de cómo el humano puede aprender algunas cosas de la inteligencia artificial. Y decía, por ejemplo, que hay gente que se conecta y entabla un diálogo con la inteligencia artificial cuando tiene algún problema psicológico, alguna preocupación, y que encuentran muy satisfactoria esa relación porque la inteligencia artificial los escucha, no los interrumpe y no hace juicios de valor. Entonces, más que tomar lo que la inteligencia artificial les puede responder, esta gente dice que les da un espacio donde ellos mismos, escuchándose, pueden reflexionar. Entonces decía, nosotros como humanos podemos aprender cómo escuchar. Eh, sí, es un comentario interesante porque bueno, el otro día leí un informe de que el uso de terapeutas virtuales de estos, en el mundo hay, no sé si eran 500 o 700 millones de usuarios. O sea, eh, esto es de productos específicos de asistente psicológico, no es de que alguien coja ChatGPT, que sería como un producto genérico, y le diga que actúe como psicólogo. Entonces, claro, se encuentran con bastantes problemas con esto, porque por un lado optimiza, o sea, la forma en la que funcionan, y esto se llama el efecto ELISA, que es el primer chatbot que hicieron en el año 68, ya empezó a producir en un experimento que la gente tiende a proyectarse mucho en el ordenador y a antropomorfizarlo, y además el sistema tiende también a decirle lo que quiere oír, ¿no? Entonces, claro, un sistema que te dice lo que quieres oír es como un mal amigo, ¿no? Por un lado está bien, porque hay un experimento que recuerdo que pusieron a médicos
O sea, aquí no pusieron interaccionar con IA, pero sí que pusieron a médicos a responder dudas a pacientes y le pusieron a la IA a que retocase la respuesta para que fuera más amable, ¿vale? Entonces, sí que preferían. Eso, por ejemplo, pues sí funcionó. Quizás, siempre que no te diga, te cambia las dosis, quizás, pues bueno, y hay gente que le puede venir bien. El problema de esto es que tú lo dejas suelto y entonces ahora tenemos varios casos de gente que se ha suicidado porque al final la inteligencia artificial le ha recomendado que bueno, esto no tiene arreglo y ya lo mejor que puedes hacer es... eh, incluso un chico que había empezado hablando de problemas de geometría y en un momento le dice, me está creando ansiedad el examen de matemáticas, y dice, "Ah, tiene ansiedad", y ya la conversación derivó y acabó suicidándose. Entonces, sí que tiene esta parte de muy aduladora, porque además tenía muchos ejemplos que podía haber traído, pero una de las cosas que optimizan tanto a nivel visual como de lenguaje es la coherencia, digamos la carcasa, la coherencia visual. Entonces, en un primer vistazo, te hace sentir bien como cuando ves una imagen, ¿no? Hasta que de golpe te das cuenta que tiene 6 dedos, ¿no? La persona que ha generado, ¿no? Dices, es algo raro. Una pregunta. Sí. Entonces, bueno, sí. Fátima Ramos. Ujú. Te puede haber, Hola, soy Fátima. Hola, Fátima. Muchas gracias, Javier, porque bueno, has hecho una buena exposición y me has obligado a ir recordando cosas, ¿no? Es verdad que, bueno, tú has acentuado el tema de los riesgos, pero yo pensando en esa memoria rápida que he hecho de tantas invenciones como se han hecho en el mundo, todas han tenido sus ventajas y sus riesgos. Yo creo que tendríamos que ir muchísimo pues, por una formación a la población, invertir en eso, ¿no? En esa formación a la población, no solamente en el uso, sino en lo que hemos dicho, ventajas, riesgos y también el dichoso reglamento, pues a lo mejor hay que mejorarlo en esa línea de regular más la ética, el uso y la diversidad cultural. Entonces, la pregunta eh, sería... Vaya, no es tanto pregunta, sino como- yo abriría el camino de la formación, ¿no? A la población Sí. y, y de seguir investigando, perfeccionando la técnica y perfeccionando el reglamento. Bueno, el reglamento creo que va a ser difícil que cambie y para mejor, porque la plataforma legislativa europea se descubrió que tenía un máximo de alegaciones con el reglamento de inteligencia artificial porque se llegaron a las 3.000. Entonces, la cantidad de lobbies que ha habido ahí presionando ha sido tan absolutamente bestial. Y ahora además pues llega a Estados Unidos y amenaza con que no se le puede poner freno a sus empresas con esto. Entonces es verdad que... Pero yo creo que eso a nivel europeo, pero la legislación española es bastante protectora con muchas cuestiones. Estos sistemas de chat que no sé por qué en algún momento se consideraron de bajo riesgo, porque no se usaban para estas cosas, se usaban para cosas más sencillas, como preguntas por un horario y tal. Eso, por ejemplo, habría que revisarlo acorde a cómo está. Y luego, sí, habría una formación poblacional, habría una formación a los políticos, habría una formación también a las universidades, porque si leí el último artículo que he citado, son vergonzosas bastantes afirmaciones de las guías oficiales de las universidades, hablando de superinteligencia. O sea, de una universidad muy cercana, muy, muy cercana, empieza la guía diciendo, la inteligencia artificial ya domina la mayoría de esas áreas y problemas en distintas áreas y muy pronto lo hará en todas, ¿vale? Ya sea derecho, medicina, lo que sea. Empieza así. Entonces, eso lo ha escrito alguien y lo ha firmado un vicerrector y lo ha mandado a todo el personal y ha dicho, esto es la inteligencia artificial y se lo ha mandado a todo el mundo. Quiero creer que esa persona no ha sido asesorada pertinentemente. Entonces, eso hay que mejorarlo, sí. He visto que MJ Ramos de Barcelona ha levantado la mano. Es que no sé si puede salir voy a intentar que salga el sonido por los altavoces, ¿no? A ver si se oye un poquito mejor en la sala. Un segundo.
No, no se oye. Bueno. Ya está. Sí. Vale. Pues le doy la palabra a María Jesús Ramos, vale, que no sabía. Quizá lo tienes que hacer tú, porque Vale, ya está, ya lo he abierto, sí. ¿Cómo se casa pues la inteligencia artificial con todo el mundo creativo, con todo el mundo del arte, de la música, e incluso hasta con el mundo del ocio, que me parece que tiene más de creativo que de técnico? Porque hasta ahora yo los ejemplos que veo poner pues son científicos, técnicos, económicos, pero lo otro, digo, y que me parece vitalmente humano, o por lo menos lo vivo yo así, cómo se casa. bueno, la pregunta es que cómo casa la inteligencia artificial con la cuestión de la creatividad y del arte. Bueno, yo he hecho un pequeño resumen al final. No he hablado de una plataforma que se llama Artes Ética, que es una coalición de artistas y varios sindicatos de artistas, porque claro, lo que han hecho las empresas de inteligencia artificial es coger todas las obras de artistas de todo el mundo, ya sean novelas, pinturas, etcétera, y sin remunerar a los autores, incorporarlas a su base de datos de entrenamiento. Para luego anunciar que van a reemplazar a los artistas, ¿no? Entonces, obviamente, en el mundo del arte la gente está bastante enfadada, en el mundo de la novela también. La última novela de Belén Gopegui, que la publicaba siempre con una licencia Creative Commons abierta, ha puesto una nota diciendo que se prohíbe el uso de su novela para entrenar la inteligencia artificial expresamente. ¿Y cómo casa? Pues yo leí una frase que dijo un artista que decía, el problema de Silicon Valley es que piensan que el arte es un problema que debe ser resuelto. Y ese sería un poco el resumen. En lugar de una experiencia que debe uno vivir. Entonces, a nivel, digamos, estético de carcasa, pues se imitan estilos artísticos, se imitan cosas, pero a nivel del arte en sí, pues hay un vídeo del fundador del estudio Ghibli, que no sé si lo conocéis, un estudio de animación, que dice que la inteligencia artificial aplicada al arte es un insulto a la vida misma. Y es muy bueno. Vienen unos becarios y le presentan un proyecto para generar animaciones automatizadas. Y entonces coge un enfado que dice uno, no me hubiera gustado que fuera mi tribunal de tesis, o sea, todo lo que ha dicho a estas personas. Entonces, si buscáis por ahí, en el proyecto Algorrace, que no sé si sale ahora que estoy compartiendo, hay aquí una publicación sobre esto. Vale. Bueno, aquí tenéis varios informes sobre, por ejemplo, varias herramientas de inteligencia artificial en frontera y tal. Os los recomiendo. A ver si encuentro aquí en noticias. Bien. Aquí hay un artículo de alguien que hemos tenido en el público, que es una plataforma que se llama Tu nube seca mi río. ¿eh? Ahora hablaremos de ella. Que se llama El impacto ecosocial de una imagen generada de inteligencia artificial al estilo Ghibli. Esto lo ha escrito un grupo de Castilla-La Mancha, donde en una zona con problemas de sequía han instalado un centro de datos que va a consumir el agua de 50.000 habitantes. Entonces, para hacer chorradas, ¿no? Entonces, bueno, pues hablan un poco de esto. Entonces, por ahí podéis encontrar el vídeo este que os digo, donde hace esta disertación muy interesante, ¿vale? Algo, race.org. Venga, más preguntas. La parte laboral. Entonces, mi pregunta, porque he leído, mi pregunta es, porque yo he leído varios artículos, que cómo va a, claro, ya hasta los sindicatos están estudiando que si, claro, si las personas, si la inteligencia artificial reemplaza a tantísimas personas como se ve que van a desaparecer sus trabajos y eso,
esa inteligencia artificial, máquina o lo que sea, tendrán que cotizar para mantener el nivel ahora mismo ¿sabes? Hablan de administración, enfermeros, bueno, una serie de cosas que claro que está ahí, es un problema. Sí, esta es una pregunta recurrente del público y aquí hay varias cosas interesantes. Bueno, para los que no hayan oído de fuera, me preguntan sobre el impacto de la IA en la sustitución de personas trabajadoras y qué pasaría, por ejemplo, con las cotizaciones, ¿no? O los impuestos. Entonces, esto tiene varias aristas. Una sería que hay una trampa argumentativa aquí, porque muchas veces el trabajo no desaparece. Y también en el contexto económico que tenemos, lo que se hace también es depreciar el trabajo. Es decir, un colectivo que está muy impactado es el de los traductores de texto. Entonces, es verdad, ellos dicen, esto para una traducción, bueno, pues para mis apuntes de clase me va bien, pero para una novela destroza totalmente el estilo. O sea, sabemos que es que hay traductoras y traductores que son expertos en un autor, porque es que además, ¿no? Melanie Mitchell en una entrevista también decía, creo que nos vamos a ir acostumbrando a más mediocridad. Entonces no es que sustituyan los trabajos, se empeorar el servicio, porque no sé si alguien de aquí tiene algún ejemplo positivo de algún chatbot de estos que te sale en la web de Renfe o donde sea y que le haya ayudado en algo. Yo escuché a una traductora precisamente que ya tendría unos 50 y tantos, 30 años, que salía a la vida con traducciones, pero vamos, muy bien. Y ahora tenía no la mitad, sino una cuarta parte del trabajo. Ahora sí. Y ella calificó la inteligencia artificial en traducción, que es bastante buena. A un 7 o un 8 de nota, vamos a decir, solamente que a ella hay empresas que lo pagan y quieren que las traducciones no sea verídico y bien, y entonces ese es el trabajo que tiene ahora de esas empresas que lo pagan y ella tiene que revisar esas traducciones. Pero esos son algunos de los trabajos, porque luego hay otros que lo que están haciendo es que han despedido a todo el mundo y ahora los vuelven a contratar porque no está funcionando. Entonces, hay un estudio, hay una serie de ensayos que se llama Ensayos para el futuro del trabajo, algo así en inglés. Y entonces hablaban de cómo se usan también estas herramientas para chantajear a la plantilla para bajar sus condiciones laborales, ¿no? Porque dice, no, y un ejemplo que ponen que me parece muy ilustrativo es el de los pagos automáticos, las cajas automáticas en el supermercado. Siempre, o sea, esto lleva inventado, ¿cuántos años lleva inventado eso? Y siempre tienen allí 3 o 4 personas arreglando todos los fallos que va, ¿no? Porque eso no funciona, porque hay mil cosas que tú no puedes modelar con el ordenador y que arreglar, pero constantemente a las cajeras del supermercado le están amenazando con que las van a reemplazar con una máquina. Entonces, esta parte es interesante. Y la de los impuestos también es interesante porque también a las empresas les interesa pagar menos impuestos, ¿no? La empresa dice, te voy a vender el libro igual, con una traducción mala, o pagándole menos al traductor porque le he dicho que lo que hace es revisar, que no traduce, y a ti te pago lo mismo y además tengo un lobby en Bruselas para que se pague menos en el impuesto de beneficios, ¿no? Entonces hay que ver como la figura global. Pero si ese es un debate, lo que pasa es que habría que definir qué es un robot, por ejemplo, ¿no? Un robot que alguien entra por la puerta de un robot como una persona, ¿no? O sea, como que es complicado. Los bancos no han puesto todo a trabajar. Claro. Los bancos han externalizado a nosotros el trabajo que hacían las personas. Y entonces dicen, y ahora echas tú todo. Y ahora echas 1 hora a la semana o 2 haciendo las cosas que antes te las hacía gratis el banco. Los sindicatos están ya ahí detrás de sí. Los sindicatos de todo. Sí. Vale.
Gracias, Javier. Yo, aquí en el bingo que me ha tocado hay una cuestión que es la tecnología neutra. Sí. Me gustaría saber tu opinión con respecto a la IA. Y bueno, me quedó un poco la duda, ¿no? De qué intención se hacen las cosas y demás. No sé si a lo mejor cosas más ajustadas como el trabajo de César que se ha comentado. Igual habría que cambiarle el nombre, ¿no? Y hacer de análisis multiple. No me quiero enredar, ¿no? Pero que tengo serias dudas, ¿no? Sobre cómo contestar esta pregunta de si la tecnología es neutra o no, y si no es neutra, pues que puede haber detrás de la IA. Y la otra es como tiene tanto recorrido y demás, pues cómo crees que influye que sea de propiedad privada o de qué manera podríamos mejorar la regulación. Porque no sé tampoco si toda la guía es de propiedad privada. O qué papel juegan, qué contrapesos hay, qué papel juegan los estados, qué papel juega la comunidad, la ciudadanía a la hora de poder hacer una mejor gestión de todo eso. Porque hay empresas que pueden hacer lo que les da la gana. Bueno, sobre si puede ser la inteligencia artificial generativa ética, hay un post de un ingeniero que trabaja también en Machine Learning, que él dice que esto es como cuando él estudió ingeniería aeroespacial, motivado por un avión de combate que le gustaba mucho en el instituto. Y hubo un momento en que dijo, bueno, pues todo lo que he aprendido sobre diseño de aviones de combate no hay forma de hacerlo ético. Entonces, claro, ahora mismo, por un lado estarían los modelos abiertos, como el que se ha financiado en España, se entrenó en el Mare Nostrum. En teoría era con datos con permiso de propiedad intelectual, luego cuando lo auditan han visto que han tirado de las mismas bases de datos piratas de novelas y otras cosas que otros. Entonces, ese era un argumento, ¿no? Si el modelo fuera abierto, lo que pasa es que, claro, aquí hay varias aristas, que una es, esto no es solo una herramienta, porque tú estás delegando tu pensamiento fuera, pero nada más una parte de tu pensamiento como en una calculadora, o no, porque dices, no, cuando llegó la calculadora también se pusieron los profesores de matemáticas, ya, pero la calculadora era para las cuentas. Estamos hablando de que tú has puesto en circulación una herramienta que por un lado no es fiable y que por otro lado la idea, aunque funcionase perfectamente, si es que eso se puede definir, la idea es que tú externalices tu persona a un ente externo. Entonces la gente lo está usando para ligar, lo está usando para contestar a los familiares por WhatsApp, lo está usando para todo tipo de cosas. Y todo esto se anticipó en un artículo que se llama El peligro de los loros estocásticos, que hizo que despidieran de Google a las autoras del artículo, porque las empresas tenían un departamento de IA y los han despedido en los últimos 3 años, han liquidado todos los departamentos de IA y ética. Y entonces, porque ellos dicen que estos son loros estocásticos. Estos son pues como los loros que escuchan cosas y las repiten más o menos bien, pero con cierto ruido, ¿no? Y ellos hablaban de estos problemas, de estos problemas de fondo en esto. Entonces, yo creo que aquí han sido muy responsables, pues se le ha dado un producto que era de experimentación y de investigación, porque esto antes era un formulario web que tú le dabas y te hacía un resumen y decías, mira qué curioso, me está haciendo un resumen, ¿no? Pero no se lo daba al público en general, no le proporcionaba una interfaz para que pensara que es una persona tipo chat, usando pronombres personales de yo estoy pensando, espérame que estoy pensando y cositas así que le añaden. Entonces es complicado. Yo en este caso, pues no lo sé. Es un sistema de autocompleción con errores. Los artistas dicen que es un sistema de plagio probabilístico. Hay otros que dicen que es un cuñado como servicio, como si tuviera un cuñado de bar, siempre ahí disponible para opinar de lo que sea, marrulleramente, pero hablado con tal seguridad que parece que sabe de lo que habla, ¿no? Electrón vegetativo, el microscopio electrónico vegetativo, ¿vale? Entonces, pues no. Y la propiedad, pues los grandes modelos son de empresas muy grandes. La primera versión de ChatGPT, la factura de la luz fue 4 millones de dólares para entrenar la versión de 2022. Entonces, ¿cuántas instituciones tienen la capacidad de gastar decenas de miles de millones en esto? Pues pocas en el mundo.
OpenAI tiene un agujero ahora mismo de 600.000 millones de dólares. O sea, con lo que cobra de suscripciones y tal, se tendría que estar cobrando a cada usuario una barbaridad absurda, y eso que no está pagando propiedad intelectual ni daños psicológicos a los etiquetadores de Nigeria, ni otro tipo de externalizaciones que ha hecho de los gastos. O sea, con ese modelo es tremendamente deficitaria. Entonces, es complicado. Yo no sé, o sea, algo quedará de esto dentro de unos años, pero desde luego sostenible no es, porque además lo otro que pasa es que se han quedado sin datos, ya no hay más datos en Internet. Y además, como la gente no usa los foros, ya no hay nuevos datos que incorporar, porque Stack Overflow, que era un foro de dudas informáticas de los más usados para entrenar esta herramienta, la gente ya no pregunta ahí, de manera que ya no tienen nada de dónde sacar. Se han cargado su fuente de información. Y además está Internet lleno de páginas falsas generadas con IA, con lo cual eso tampoco les vale porque no hay información nueva. Esos son refritos de lo que ya tenía. Las empresas están instalando cortafuegos para bloquear a las empresas de IA porque son tan voraces que le disparan los costes de mantenimiento de sus máquinas. Porque están todo el rato parasitando. Entonces, ahora las bloquean, les generan información falsa para entretenerla en una máquina aparte. Entonces, aquí hay muchas cosas que no, cuando dicen que esto es el futuro, y por supuesto no estamos hablando de hardware que caduca a los 2 años, los vertederos enormes que hay de hardware que va caducando. Nosotros mismos en el grupo ahora tenemos, nos dijo el otro día Víctor, que hay varias tarjetas gráficas que se compraron hace 3 o 4 años que ya no sirven porque el software científico ya ha dicho Nvidia que para que compren nuevas no te actualizan digamos, la controladora. Esto es una locura y no hay manera de sostenerlo. Y luego está el informe que han hecho unas consultoras de que el 95% de los proyectos que se han puesto en marcha en empresas de inteligencia artificial generativa han fallado por sobreexpectativas. Entonces, bueno, pues esa es la situación que tenemos. Gente diciendo, ya no saben qué hacer. Los de Microsoft ahora le han cambiado el nombre al Office a Copilot. Y entonces, porque así ellos van a apuntar todos los usuarios del Office como usuarios de la IA. Porque están desesperados por decirle a los accionistas que tienen más y más usuarios. Cuando la gente lo que está haciendo es intentar, como loca, desactivar los asistentes. Y luego hay escenarios absurdos. Todos los artículos científicos vienen con un resumen. Y dicen, hemos hecho una IA que resume artículos científicos. Y dicen, pero si ya viene con un resumen. Viene con un resumen, viene con una introducción y viene con unas conclusiones y palabras claves. A veces, según la revista, hasta viene un resumen gráfico. ¿Por qué me querría yo leer un resumen que me pueda haber estropeado la información y haberse inventado los números o lo que sea? O sea, para que ese... ¿No? ¿Tú cómo lees los artículos? Yo leo el resumen, veo si me interesa. No, bueno, el título. El resumen, luego veo un poco la introducción, luego veo las conclusiones. Ya digo, me lo leo entero. El problema, Javier, no está en leer artículos, que es más o menos se leen. El problema es que ya no leemos libros. Ya no leemos libros. Sí. Todos los libros que tenemos en el laboratorio, de hace 5 años para acá, están impolutos. Porque los investigadores lo que miran son las revistas últimas, lo que ha salido el último mes. Un libro tiene lo que ha salido hace 2 años. Al cabo de un año, en nuestra área, no es que esté obsoleto, pero ya hay 1000 cosas que no son exactamente así. Y tú tienes que basarte, porque la investigación ahora mismo es una pirámide. Muy poquito, que se va subiendo. Entonces, claro, no tienen tiempo para leer libros. Tienen tiempo para leer artículos que han salido hace un mes o hace 2 meses, y ahora de citar hay que citar artículos de hace 2 años. Bueno, si hay alguno que es de algún pope, eso sí, eso hay que citarlo porque es así. Pero yo te he visto muy negativo y creo que llevas razón, porque hay una burbuja que se va a pinchar y que se va a pinchar. O sea, que quiero decir que tengamos esperanza porque llegará un momento que la sociedad empezaremos a usar menos ese tipo de cosas. Empezaremos a decirle a los bancos que quiero que me atienda una persona, no una máquina. Empezaremos a aprender a que una máquina, pues bueno, sí, nos puede resolver algún tema inmediato, pero si yo quiero resolver un tema un poquito más serio, yo necesito una persona.
Yo para que me den un crédito no me lo puede dar o denegar una máquina, ¿eh? Yo lo tiene que denegar digamos, el director entre otras cosas, porque si me lo deniega el director del banco, lo puedo ver todos los días y acordarme de su familia todos los días, o casi todos los días. Sí, aquí Sí. hay una pregunta. Sí. Hay como una tendencia ahora en redes sociales de que la gente se está cansando de todo lo digital, de toda la gente que está volviendo a de mirar más con tipo 20 de señores que se están comprando móviles de los antiguos que se cierran y ya no son tan de nada. Y Sí. está volviendo nuevo. La gente ya está con eso. Sí. Yo creo que la gente está volviendo un poco de lo que tendríamos que hacer a reflexionar, a pensar. Sí. Es que no se piensa, va todo tan rápido. Totalmente de acuerdo. A mí me dijo un alumno el otro día, ¿cómo se apaga el asistente que quiero aprender? Sí. Muy bueno, ¿y tú qué nota le has puesto? No, yo le he dicho que iba por el buen camino. Porque ahora están saliendo muchos estudios interesantes también de la falsa sensación de seguridad que te dan, y esto no está pasando en la universidad. Entonces los alumnos piensan que como se lo ha explicado ya dominan eso, entonces llegan al examen y se dan cuenta que no tienen ni idea. O piensa que, bueno, me leo el resumen, ¿no? Y como si fuera una pastilla de caldo que la mete en el agua y se recupera el caldo luego, ¿no? De alguna forma mágica. Entonces, eso sí que está pasando. También este fenómeno que llama el Cory Doctorow, que es un filósofo escritor estadounidense, no sé si lo conocéis, pero acuña un término, ¿no?, que le llama enmierdificación, que habla de cómo las redes y plataformas están presionando tanto para sacar del usuario con tantos anuncios, con tantas notificaciones, que la gente se está saturando y prefiere ya borrarlo y decir, mira, yo no puedo con esto porque veo un vídeo, me salen 7 anuncios, busco algo, me salen cosas que no tienen que ver con lo que he buscado porque me intentan colar todo el rato productos, entonces esto no me está sirviendo. Y entonces yo estoy viendo ahora a la gente con los vinilos, con los Discman por la calle, diciendo, es que quiero oír un disco sin que me estén interrumpiendo todo el rato. Es que yo lo que quiero es escuchar un disco y que no me salgan 28 recomendaciones, lo quiero disfrutar. Con los libros también, la evaluación científica está cambiando, César. También lo que pasa es que hemos tenido unos años de evaluación científica en España donde solo se premiaba escribir artículos. Y mucha gente de ciencias sociales se ha visto forzada a dejar de escribir libros y tener que escribir artículos, que es lo que puntuaba. Y entonces ahí pues hemos perdido cosas. Y hemos perdido también. Entonces ahora los libros vuelven a puntuar y entonces la gente pues puede volver a dedicarse a escribir libros y a leer libros y a citar libros. Porque yo la verdad, yo soy de los pocos que sigue leyendo libros y me he comprado un libro para dar la asignatura de Deep Learning y yo me he vuelto a leer el Bishop este año varias veces los capítulos y decía Pedro, dice, hemos dado un 3% del libro y hemos sudado la gota gorda de lo que viene en ese libro. Y lo leo y mira que lo he leído 30 veces el capítulo de SVM. Es que hay gente muy buena. Y digo, es Javi, que Javi, es que frente a todo lo que tú estás diciendo, que hay un montón de gente que piratea todo, que todo lo copia y hay poca gente, pero hay esa poca gente piensa y razona y trata de averiguar el porqué de las cosas. O sea, siempre la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene esto? En el tema de programación, de lo que estamos haciendo de aprendizaje profundo, ahora hay muchísima gente que está trabajando con temas de aprendizaje profundo y que no tiene idea de lo que es una red neuronal, ni el por qué, ni para qué, ni nada. Simplemente coge de una estructura de programación, la coge, lo coge, plantea, y empieza a programar. Bueno, empieza a programar, no, y lanza ese código. Le va bien y dice, oh, soy un fenómeno yo del aprendizaje profundo, yo soy un fenómeno. El problema está en el concepto de lo que es el sentido que tiene, para qué lo entiendo. Entiendo eso es un modelo matemático. Muchos de los que trabajan con este tipo de cosas no saben de estadística ni de probabilidades, pero vamos, ni poco ni mucho, no saben nada, absolutamente nada. Y hablan de probabilidades y hablan de incertidumbre como si no hubiera un mañana. O sea, lo que tú has dicho, el concepto de charlatanería está llegando a tal grado que es una cosa, pero hay gente muy seria. Poca, sí. pero gente muy seria en todo el mundo. Hay gente muy seria, hay artículos muy interesantes.
en el congreso este Neurips, que en España, como los congresos no puntuaban, no se manda, pero donde se parte el bacalao de inteligencia artificial, que son 2 o 3 congresos internacionales, está viendo unos artículos evaluando estos sistemas alucinantes, unas charlas plenarias alucinantes, y España, pues aquí, bueno, como eso no vale para el currículum, pues parece que no se le ha prestado atención. Pero hay gente haciendo cosas muy interesantes. Y hay que poner en valor, yo por eso he traído aquí pues esta guía de cómo hacerlo bien en biomedicina, todos los problemas que puedes tener, lo han intentado anticipar en base a experiencias. Y lo que nos hace estable pues, es el pensamiento mágico, que es un poco lo que... y esto antes era en las empresas, pero claro, tú ahora sacas convocatorias de investigación donde usas conceptos de marketing y entonces hay perfiles en la universidad que se especializan en conseguir proyectos y cuando ves no tienen ni publicaciones ni tienen nada, pues, porque hay un perfil que se ha decidido promocionar que es gestor de proyectos. Y hay consultoras que te hacen el proyecto y con las palabras clave. Entonces ahí hay como un ecosistema y se ha ido extendiendo para afuera, ¿no? Se ha ido extendiendo y como dices tú, como además las herramientas son fáciles de usar, cada vez más fáciles, pues también hay gente que dice, bueno, yo le paso mi carpeta de imágenes y que sea lo que Dios quiera. ¿Ya está? Pero antes hablo de pintores, artistas y todo eso. Yo leí un artículo a un filósofo, y ahora no me acuerdo del nombre, sobre la inteligencia artificial, y dijo que la inteligencia artificial no iba a ser nunca ética, porque ni sentía emociones, ni tenía sentimientos, ni tenía nada. Eso que no podía hacer, no cuadraba. De poder meter muchos logaritmos y cosas de esas para lo mejor, y para la medicina y eso, hace unos trabajos verdaderamente bastante buenos. Vamos, Sí, eso también tiene un problema. Sí, pero eso también tiene un problema. Que no hemos hablado aquí, que lo vamos a dejar aquí porque ya sí me... Pero simplemente es el concepto de tiempo. Yo tengo unos datos, pero los datos los tengo hoy, de 3, 4 años anteriores. O, como mucho, voy a hacer un proyecto para dentro de 2, 3 años, no más. Ese modelo sirve durante un tiempo, pero muy posiblemente esos datos tienes que quitarlos, o parte de ellos quitarlos y meter nuevos datos. Eso vale mucho dinero. O sea, el obtener información precisa, buena, o sea, el concepto de Big Data no tiene sentido. Tiene mucho más sentido el concepto de Good Data, buenos datos. Y eso es complicado de obtener. Yo iba a ponerte una foto se me ha olvidado ponerlo en la presentación, porque ahora ya se usa menos lo de Big Data. Nos llegaba siempre alguien en una reunión para colaboraciones, decía, Big Data, vosotros hacéis Big Data, y decía César, yo soy más de pequeño data, yo soy más de pequeño... Y era una situación recurrente que teníamos hace unos años, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, lo vamos a sí. dejar aquí. Te vamos a dar otra pregunta. Muchas gracias por la atención.